Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. El Evangelio, la predicación del Evangelio, el poder presidir un ministerio, el poder ser llamado apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, independientemente de la dimensión del llamamiento que Dios te dio, tú tienes que saber que para que ese llamamiento se lleve a cabo debe de haber perfección. Es decir, debe de haber un proceso de formación por parte de Dios. Y aquellos que alguna vez en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras adversidades, en medio de momentos álgidos, pensamos que Dios no puede sacar nada, quiero decirte que el apóstol Pablo en medio de la palabra nos enseña a nosotros que aunque estemos atravesando momentos de adversidad que incluso lleguemos a conocer como cárceles. Yo recuerdo que enseñé hace unos meses atrás acerca de cárceles espirituales, o no sé si recuerdo mal. Enseñé acerca de las cárceles espirituales. Y creo que una de las premisas, porque definitivamente creo que para uno poder ser utilizado por Dios, tiene que estar uno en la mejor condición en su corazón, reflejado hacia el Señor. Muchas veces Dios nos va a llevar a servirle a Él en medio del blandir de las espadas, nos va a llevar a servirle a Él, amado hermano, incluso en medio de la adversidad. Y en medio de esa adversidad a veces decimos nosotros no somos capaces de producir nada bueno, pero mire, dice el apóstol Pablo que él engendró hijos espirituales en medio de sus cárceles. O sea que quiere decir que aún en medio de la adversidad que en algún momento tú y yo atravesemos en nuestra vida de formación como hijos de Dios, muy seguramente tendremos la capacidad también de reproducirnos y de engendrarnos espiritualmente como siervos y siervas de Dios. Entonces Pablo acá le dice a Filemón acerca de Onésimo, apóstol Pablo hablándole a su siervo, y de alguna manera yo veo acá como Filemón había tenido alguna adversidad con Onésimo, que lo había excluido de su, llamémosle así, de su vida ministerial. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice: mira, yo te lo voy a mandar de regreso aquí en la cárcel, aquí en Pavoncito, ¿verdad? O aquí en la zona 18, me encontré con tu discípulo, pero ya me di cuenta que no estaba muy bien formado, así que aquí adentro de la cárcel. Imagínese, amado hermano, qué tremendo esto, ¿va? Entonces el apóstol Pablo encuentra a Onésimo allá en la zona 18, por decir algo, ¿verdad? Y le dice: bueno, te voy a formar. Y lo toma, le da un proceso de formación. Y cuando Onésimo le toca ya salida, le dice: bueno, te voy a mandar de regreso allá con tu antiguo discipulador, ¿verdad? No le puede decir con tu padre espiritual, porque evidentemente Pablo lo estaba engendrando en la cárcel. Quiere decir que él había llegado a la cárcel de un discipulado donde no había sido formado. Entonces, cuando eso se da, el apóstol Pablo toma la decisión y le dice: mira, Filemón, te voy a mandar a Onésimo, aquel con el que te peleaste y que mandaste para acá, pues aquí me lo encontré yo adentro de la cárcel. Imagínese su apóstol en la cárcel. ¿Qué pensaría usted si su apóstol está en la cárcel? O su pastor, pues. Apóstol no, dejemos por un lado, su pastor. ¿Qué haría usted si un día se entera? Mira, fíjate que el pastor no va a llegar al domingo. ¿Por qué? Porque está en la cárcel. ¿Qué pensaría usted de veras, hermano? ¿Y por qué se llevaron jalado al pobre pastor? ¿Verdad? No, y ahí bien decía yo, en algo andaba metido el tipo ese. Porque así somos los chapines, o no sé si solo algunos, o tal vez solo yo, ¿ah? ¿Qué pensaría usted si encuentra un día y le pasan la noticia ahí en su casa, usted desayunando un día lunes, tempranito, desayunando rico porque se tiene que ir a trabajar, y le dicen: mira, mijo, ya sabes la noticia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
renuncio, reprendo, reviro en contra y echo para afuera, me curo con la sangre del cordero y todo lo demás, ¿me entiende? Solo es un ejemplo. Solo es un ejemplo, Padre, por favor, tómamelo como un ejemplo, por favor, te lo ruego. Y dicen que el pastor está allá, mira, sí. ¿Verdad que yo le miraba cara de pícaro? Y empieza toda esa murmuradera, hermano. Pero en la cárcel, Pablo engendró hijos espirituales. Yo pienso que el pueblo guatemalteco, alguno, ¿verdad? No todo, usted y yo, no, porque somos espirituales. ¿Cuántos decimos amén a eso? Inmediatamente a saber en qué anda metido, qué está haciendo. Pero sea lo que sea, el apóstol Pablo estaba en su cárcel y engendró un hijo espiritual para él, que llegó a ser, mire, dice la Biblia que ese nombre significa útil y provechoso. Y creo que Onésimo es uno de los siervos en la Biblia que nos puede dejar a nosotros un gran acervo. Onésimo nos enseña la palabra de Dios que había sido esclavo de Filemón. Por eso es que el apóstol Pablo, después de su engendramiento en cárcel, decide mandarlo de regreso con aquel que, pues de alguna manera, usted entenderá, en su momento había sido su dueño, por así decirlo, porque Onésimo había sido esclavo de Filemón. Pero que de alguna manera Pablo en Roma, a través de una cárcel, y eso quiero dejarlo bien denotado, en medio de las cárceles hay formación de hijos genuinos, espiritualmente hablando. Entonces Filemón, amado hermano, había sido el patrón de Onésimo, por así decirlo, pero Pablo lo encuentra en su ministerio en Roma, le enseña acerca de la palabra y a través de esa palabra lo engendra. Entonces, después de haberlo formado y de haberlo llevado, mire lo tremendo, porque como hay siervos de Dios al estilo de Onésimo que necesitan ser llevados a la cárcel para ser formados. Porque esa era la razón por la cual de alguna manera Pablo lo había encontrado ya adentro, porque de alguna forma él había faltado delante de las leyes. Entonces el apóstol Pablo lo envía de vuelta a su dueño, por así llamarlo, pidiéndole que lo acogiera no solamente ya como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Tanto que el apóstol Pablo le dice, mira, te lo voy a mandar y ahí te recordás que vos también tenés cuenta. Le digo, vos también estás pendiente conmigo, le digo. Mire, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en medio de mis prisiones. Quiere decir que aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la adversidad, tenemos como hijos de Dios la capacidad del engendramiento espiritual. Y eso es precioso de parte de Dios. Ahora, para ser un Onésimo, para ser un útil, ¿qué dijimos que era Onésimo? Vamos a regresar. Útil y provechoso. ¿Cuántos de nosotros estimamos en nuestro ser hombres útiles y provechosos delante de Dios? Ok, gloria a Dios. Es la fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando nosotros acercamos, mire, la Biblia no habla mucho acerca de Onésimo, pero cuando empezamos nosotros a escarbar un poquito en la palabra, podemos ver que Onésimo tenía principios establecidos en la palabra de Dios, principios de un siervo, porque para ser, mire, de alguna u otra forma, lo hemos estudiado a la luz de la palabra, todos hemos sido llamados o llamadas a ser siervos y siervas de Dios en alguna dimensión de la palabra. Entonces, ya sea algunos en un llamamiento ministerial, otros en un llamamiento de ayudas, pero todos los que hoy estamos acá, todos aquellos que hemos recibido al Cristo de la gloria en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, en una dimensión hemos sido llamados a ser siervos de Dios. Como escribía alguien hace unos días en un post, doulos, esclavos.
esclavos por amor. ¿Cuántos declaramos que somos doulos de nuestro amado Señor Jesucristo? Doulos quiere decir esclavo por amor. ¿Por qué es importante dejar denotado eso? Porque una de las habilidades que tenían aquellas personas que de alguna manera eran señores sobre esclavos es que cada determinado tiempo podían dejar ir libre a aquellos hombres o aquellas mujeres que les habían servido en esclavitud. Eso incluso se podía marcar desde una perspectiva generacional, generaciones completas sirviéndoles a una casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a esto, vemos que en determinado tiempo también incluso los mismos esclavos tenían la capacidad, amado hermano, de obtener esa libertad. Sus dueños les daban esa libertad, es decir, los dejaban libres para poder hacer con su vida lo que usted y yo hacemos, ¿verdad? Hoy hacemos lo que mejor a nosotros nos conviene, lo que mejor a nosotros nos parece, siempre y cuando no diverja, por lo menos ese parámetro tomamos nosotros los cristianos, siempre y cuando no diverja con la enseñanza bíblica establecida en la palabra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ahí está el círculo, el triángulo, perdón, de la permisión. Entonces cuando al esclavo se le dejaba ir libre, porque ya había, bueno, tú ya tienes 50 años sirviendo en esta casa, ¿verdad? Naciste acá en esta casa, desde pequeños tus padres te tuvieron acá en esta casa y naciste en esclavitud, aquí has crecido y después de, póngale usted la cantidad de tiempo, la razón que usted quiera, hemos decidido dejarte en libertad. El esclavo tenía la oportunidad de apartarse e irse y hacer su vida ya finalmente libre, una libertad de la cual no había gozado en este caso que estamos hoy hablando específicamente durante estos 50 años desde el día que naciste. Entonces hoy hemos decidido dejarte libre. Ese esclavo tenía la oportunidad de tomar su rumbo en su vida o tenía la oportunidad de convertirse en un doulos, un esclavo por amor. Y el esclavo por amor no difería en sus actividades a las actividades regulares que hacía el esclavo, porque él ya tenía enmarcada su rutina establecida de vida, pero ya gozaba con una libertad la cual él había querido rendir delante de aquel que había sido su señor durante 50 años, a diferencia que en esta oportunidad a voluntad propia. No sé si me estoy dando a entender. Entonces cuando nosotros vemos esto, entendemos que ser siervo, ser un doulos de Dios, ser un onésimo, un útil a la obra del Señor, tiene características denotadas a través de la vida de Onésimo. Entonces, ser un onésimo, ser útil en la obra de Dios, se debe de entender que somos y venimos a constituirnos delante de nuestro Señor como hombres y mujeres que son esclavos de Él por amor. Porque cuando nosotros estábamos en lo más vil de nuestro pecado, dice la Biblia que Él mete su mano en el lodo cenagoso y te toma a ti y me toma a mí y nos saca con el poder de su diestra de misericordia. Y el Señor nos saca de la esclavitud. Dice la Biblia que estábamos en las tinieblas y hemos venido y hemos sido trasladados a la luz admirable en Cristo Jesús. Entonces, cuando somos trasladados de esas tinieblas a la luz admirable, obtenemos la libertad en Cristo Jesús. Pero cuando obtenemos esa libertad en Cristo Jesús, de una manera automática también aquellos que realmente amamos a Dios en nuestro corazón, decidimos entregar delante de Él voluntariamente nuestras decisiones, decidimos colocar voluntariamente delante de Él nuestra vida, constituyéndonos del Señor Jesús. Por favor, tome nota, diga conmigo, del Señor Jesús. Usted y yo aquí en esta casa no somos doulos del pastor, mucho menos doulos de los servidores, de los diáconos, de los ancianos. Tú y yo somos
esclavos, y eso es lo que tenemos que entender nosotros en la madurez del caso como ministros, como siervos de Dios, que todos de una u otra forma, desde el ministro pastor hasta la oveja de reciente ingreso en la congregación, cuando venimos y entregamos nuestro corazón delante del Cristo de la gloria, hemos tomado la decisión de convertirnos de Él, no de los hermanos, no del liderazgo de la iglesia, esclavos de Jesús por amor a la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Tanto amó Dios, ese amor primigenio que Él entrega en su pueblo, tanto amó Dios que dio. Hemos hablado que la manifestación del amor, o una de las manifestaciones del amor, es dar. Tanto amó Dios que dio. Ahora, ¿hacia dónde me quiero dirigir yo con eso? A veces tenemos que servir a Dios en situaciones adversas. A veces tenemos que servir a Dios, amado hermano, en nuestros tiempos mozos, por así llamarlo. Estamos atravesando una buena racha, estamos teniendo una vida con abundante bendición. Pero también muchas veces, como bien nos explicaba el apóstol Pablo, hemos sido enseñados a vivir en la abundancia y en la escasez, en todo, dentro y por todo circunstancia. Hemos sido formados, hemos sido enseñados. Y en esa dimensión tenemos que entender que si somos onésimos, si somos siervos, si somos doulos, vamos a aprender a servir a Dios. No solamente en los momentos de bendición, en los momentos en los cuales nos sentimos bien delante de Dios, sino que incluso vamos a tener que aprender a servir en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad. Es ahí donde se mide el tueste de la formación que Dios mire. Servir a Dios cuando las cosas marchan bien no es nada del otro mundo. Pero servir a Dios en medio de la adversidad. Por eso Onésimo de alguna manera también tiene una participación superlativa en medio de todo este proceso, porque en medio de la cárcel también quien se deja formar, ¿me entiende? Entonces está la parte de la formación por parte del ministro y el corazón de aquel que va a ser formado. Juan capítulo 13 versículo 14 dice, mire, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos, es decir, ministrarnos los unos a los otros. Ok, en esa línea de idea, Jesús fue siervo en 5 áreas específicas de su vida. Número 1, dice la Biblia, mire, que asumió la condición de siervo. Eso lo declara en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Varón de dolores, declara aquí la palabra. Y dice Filipenses, concatenando esta versión a Isaías 53:3, ambas versión Reina Valera del año 60, que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Por qué? Porque todos hemos sido llamados a ser siervos útiles, dice acá, hechos semejante a los hombres. Entonces, primeramente, nuestro amado Señor Jesús tomó forma de siervo. Cualidad número 1 de un útil, de un onésimo, de alguien que realmente da la vida por su Señor, que vive por su Señor. Número 1, aprende la dimensión del servicio. Es decir, nuestro amado Señor, a pesar de ser Dios, dice la Biblia que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir a los demás. Entonces, ser onésimo, ser útil dentro de la casa del Señor, ser onésimo y ser útil en la obra del Señor tiene cualidades. Yo creo que todos anhelamos ser útiles en la casa del Señor. ¿Cuántos anhelamos ser hombres y mujeres útiles en la casa del Señor? Entonces, número 1,
tenemos que adquirir condición de siervo. ¿Qué es un siervo? Aquel que aprende, amado hermano, a dar su vida por su Señor. ¿Quién es tu Señor? Cristo Jesús. Dice la Biblia también en Marcos capítulo 10 versículo 45, miren, actitud número 2 de un siervo útil, un onésimo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, dice la Biblia, el rescate de muchos. Característica número 2 de un onésimo. Aquí podemos ir adquiriendo alguna especie de autoevaluación, porque usted se recordará que la Biblia dice: examínese cada quien a sí mismo. Entonces, las cualidades y las calidades que presentamos delante de Dios son las cualidades y las calidades de un siervo que aprende a servir, valga la redundancia del término, por amor a su Señor, a sus hermanos. ¿Está sirviendo en la casa? Recuerdo que hace 1 o 2 domingos lanzamos también la misma pregunta. ¿Estás sirviendo en la casa donde hoy te congregas? Porque una de las cualidades, mire, del onésimo, cuando tú llegues a una iglesia, cuando tú te integras a una casa ministerial, cuando tú deseas y anhelas crecer en la casa donde Dios te tiene habitando, en la casa donde el Señor te tiene comiendo, para ser un onésimo delante de Dios, tenemos que aprender a servir a los demás. Por eso es que el servicio, amado hermano, se constituye en un elemento tan importante y primario en la vida de cada uno de nosotros, que tenemos que considerar si al día de hoy, mire, le puedo hacer una pregunta. Vamos, corre y va de nuevo. ¿Cuántos de los que hoy estamos acá tenemos más de 10 años de estar en el Señor? Levánteme su mano aquellos que tengamos más de 10 años, 10 años de estar en el Señor. Levánteme su mano bien alta, por favor. Hablamos por lo menos de un 60% de los que estamos hoy acá reunidos. Quiere decir que estas cualidades ya se debieran de ver en cada uno de nosotros. ¿Cuáles cualidades, pastor, tú debieras de estar sirviendo en la casa donde hoy te congregas? De esos que estamos por arriba de 10 años y levantamos nuestra mano, ¿cuántos no estamos sirviendo hoy en la casa del Señor? Anhelamos, porque preguntamos, anhelamos ser onésimos. ¿Cuántos anhelamos ser onésimos? Muchos levantamos nuestra mano. Pero para ser onésimo, tienes que ser un hombre de Dios que aprenda a servir a los demás. Si no sirves, te tienes que componer, tienes que servir. Va. Si no estás sirviendo en tu casa, en la casa, cuando digo tu casa es porque quiero darte el sentido de la pertenencia de la congregación, de la casa donde Dios te tiene creciendo. Entonces es importante, ¿por qué? Porque el servicio y el cuidado de los demás. Mire, ¿cuál fue el problema de Caín y Abel? No es una característica denotada dentro de lo que estamos hablando ahorita en pantalla. Porque una de las características del onésimo es aprender a servir y el aprender a cuidar. ¿Cuál fue la respuesta cuando el Señor le habló a Caín y le dijo: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guardián? ¿Acaso yo soy el que cuida? No tenía características de un onésimo. Cuando el Señor desciende, después de que Caín le había dado una tostada de guacamole a su hermano, y le dice: Señor, ¿y dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín fue: ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues, ¿acaso yo soy el que lo cuida? ¿Y cuál es la característica de un útil? Yo creo que si esta porción de la palabra ya hubiera estado descrita, el Señor perfectamente le puede pasar la guadaña a Caín. ¿Por qué? Porque una de las cualidades y calidades de un onésimo es que sí aprende a cuidar a sus hermanos que están a la par. Y no le estoy diciendo que adquiere la responsabilidad del cuidado espiritual, no.
pero lo resguarda y lo cubre en la medida de lo posible. No anda juzgando, no anda criticando, no anda hablando de más ni de menos. Sencillamente busca, mira esto que estás hablando está fuera del lugar, hombre, debieras de portarte un poquito más espiritual y hablemos cosas de Dios. Ya deja de estar hablando ahí de la chacala, la novela, ¿verdad? Estar hablando de cañaveral de pasiones o de cadenas de amargura, todas esas novelas que antes vendía Televisa, ¿verdad? No sé si me doy a entender, amado hermano. Ser onésimo es ser siervo, y ser onésimo es decir, le estoy diciendo ser útil. Por no decir los que no cumplimos con algunas de estas características, dejamos de ser útiles y empezamos a ser inútiles en medio de la obra de Dios. Y esto no lo digo por querer causarle resquebrajo a nadie en su corazón, ni intentando condenarlo. No. Lo que te estoy diciendo es, si hoy no estamos sirviendo, si hoy no me ocupo y me preocupo de la casa del Señor, de mis hermanos, entonces puedo ser un hijo de Dios, pero en la dimensión de un útil. En medio de la casa del Señor necesito adquirir cualidades. Mire qué más hacía el Señor Jesús. Cuando se es onésimo, se prescinde de la voluntad. Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, juntamente con Juan capítulo 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Quiere decir que el siervo onésimo siempre rinde su voluntad delante de Dios antes que la voluntad personal. Es decir, me ocupo y me preocupo de las cosas del reino. Muchas veces tendiese a verse un tanto desbalanceado que un hijo de Dios se ocupe más por las cosas del reino, pero hemos aprendido que aprendiendo a trabajar en la obra del Señor, ocupándonos de la obra del Señor, de alguna manera Dios se ocupa también de mis aspectos personales. Mire, basado en esto, ¿cuántos somos útiles delante de Dios? Mire, llevó con paciencia todo oprobio. No se fue corriendo de la iglesia la primera vez que tuvo un problema con un hermano, con una hermana, cuando se enteró de que alguien estaba diciendo algo. No, llevó con paciencia el oprobio, característica de un verdadero siervo de Dios. Mire, primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanos. Entonces tome nota que ser onésimo, ser siervo, tiene marcas, tiene cualidades que me permiten a mí identificar en el espejo de la palabra cuáles están siendo formadas en mí. Y si están en mí, estoy adquiriendo la dimensión de un hijo espiritual útil dentro de la obra del Señor, que es lo que hemos muchas veces hablado. Si yo me voy a agregar a un liderazgo, y esto se lo he dicho yo a los hermanos, los hijos espirituales que están trabajando conmigo en Escuderos, si nosotros queremos ser útiles delante de Dios, tenemos que aprender a ser formados y no salir corriendo en la primera del cambio. Y mire, dio su vida por nosotros. Ahora, quiero avanzar en esto, por favor. Y aquí viene la pregunta del millón. Si yo quiero ser onésimo, si yo quiero ser un útil delante de Dios, ¿qué hacemos con los dones y con los talentos que Dios nos ha entregado a nosotros en nuestra vida? Porque segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice: mire, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Qué dice? Onésimo al Señor. Entonces tome las cualidades, por favor. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, ahorita vamos a ver qué cosas, será instrumento para honra, santificado, es decir, apartado. La palabra santificar hemos aprendido que he sido apartado. Onésimo para el Señor, útil
para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Y dice la Biblia, mire, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Quiere decir que, número uno, para poder ser útiles delante de Dios tenemos que aprender a caminar limpiamente delante del Señor. Y algo que deja bien denotado y claramente, porque estas pasiones juveniles, amado hermano, no estamos hablando de las pasiones que están instaladas en los jóvenes, sino que las pasiones juveniles son un tipo de pasión que afectan una congregación completa incluso. Es decir, las pasiones juveniles no solamente circulan en los jóvenes, pueden circular perfectamente también en los adultos. Pero para ser útil, para ser onésimo, lo hemos venido platicando también los días de enseñanza cuando hablamos acerca de la administración. Y eso es algo que ahorita tenemos enclavado en medio de ojo y ojo en esta casa. El proceso de la limpieza, el proceso del perfeccionamiento es aquello que nos va a permitir a nosotros despojarnos de los excesos de peso carnales, para que el día en el cual suene la trompeta final, amado hermano, usted no vaya a tener pesos en la carne o en el alma que lo vayan a dejar adherido o pegado a este mundo terreno cuando suene la final trompeta. Entonces, como que la limpieza empieza a ser por parte de Dios hacia nuestras vidas algo imperativo y algo que realmente tenemos que tomar en consideración. Entonces, el alfarero, en el proceso de la formación de las vasijas útiles, onésimas, amado hermano, representa de alguna manera la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que Él forma vasos, utensilios de barro, incluso, aunque vasos hay de diferentes tipos. Vamos a aprender nuevamente acerca de eso. Pero la vasija representa la obra de Dios en cada uno de nosotros, la cual debe de ser perfeccionada y debe de ser formada en nuestra vida para que nosotros podamos de alguna manera ser vasos útiles delante de Dios. Siervos, vasos útiles delante de Dios para la buena obra. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, según Romanos capítulo 9, versículo 20 y 24, existen por lo menos 4 tipos de vasos según su uso. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Tome nota. ¿Cuántos anhelamos ser onésimos? Tome nota, por favor, en el proceso que vamos a ver a continuación. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso? Tome nota. Vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria? Tome nota nuevamente: con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado aún a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces vemos nosotros aquí que según Romanos capítulo 20, Romanos 9, 20, 24, existen por lo menos, mire, 5 tipos de vasos para ser llenados. No le estoy hablando de la composición de los vasos, porque ahí tendríamos que ver que hay vasos de madera, hay vasos de cristal, hay vasos de plata, hay vasos de oro, hay vasos de madera. No le estoy hablando de la composición, esa la vamos a ver otro día. Aquí estamos hablando qué tipo de vasos somos, porque estamos hablando de la dimensión de aprender a ser hombres y mujeres onésimas a Dios. Somos vasos de honra a la obra de Dios, es decir, nuestras acciones honran
el nombre de Dios o lo deshonran. Declara también que hay vasos de ira preparados para la destrucción, vasos llenos de misericordia y vasos limpios. Entonces, cuando nosotros observamos acá, vemos que Él quiere que seamos, número uno, vasos de honra, vasos de misericordia, vasos escogidos por Dios y limpios. Tome nota, limpios a través de la sangre del Cordero. Entonces, los vasos de honra, cuando nosotros vamos al contexto de la palabra, vemos que los vasos de honra se ubicaban en la entrada de los templos. Entonces recordará que cuando fue la boda de Canaán, habían unas vasijas vacías en la entrada. ¿Cuánto recordamos acerca de eso? Entonces estos vasos de honra se colocaban en la entrada del templo y de las casas y servían, número uno, o para calmar la sed de aquella persona que venía caminando, o su propósito número dos. ¿Cuál era el segundo propósito? Tome nota que en las bodas de Caná las vasijas estaban vacías. Quiere decir que en esa casa, ¿ya encontró la figura ahí? En esa casa no había costumbre de limpieza. Esos vasos de honra hablan de ti y de mí. Los vasos de honra que vemos ahorita acá descritos en pantalla hablan de ti y de mí. ¿De qué estamos llenos? Porque si queremos ser útiles a la obra de Dios, vuelvo a preguntar, ¿cuántos anhelamos ser útiles a la obra de Dios? Onésimos. Tenemos que ser vasos de honra, testimonio. A veces, yo no tengo mucho tiempo de andar metido en las redes, amado hermano, pero suelo pasar por ahí. Suelo pasar. Y a veces es tan contraproducente y se lo dejo como, ay, ajá, sí, cabal. Ayer veía a un hermano que, o hermana, ¿verdad? Para que no sepan, hermano o hermana. Ya difuminé toda sospecha. Donde pegaba, ¿cómo es que se llama esa mujer que tiene un nombre que se pinta de negro y una cara de calavera en México? La Catrina. Y ahí sube a su perfil no le voy a decir de dónde, ¿verdad? Para que no sepa. Y ahí subió a su perfil un hermano en la fe, a una Catrina. Y la Catrina hablaba cosas que son tolerables a la gente del mundo. Usted dice, bueno, eso es lo que la gente del mundo habla. E inmediatamente a los 3 segundos coloca una palabra profética. Entonces, dígame usted, ¿qué va a pensar de una persona que tiene el tiempo para dedicarse a las cosas del mundo y después le entrega a usted una palabra profética? Usted entra al perfil del hermano, entra a su Facebook, a su YouTube, a lo que sea, Instagram o no sé qué más haya. Y usted empieza a ver que el hermano pues como que le llama mucho la atención la fecha esta de los muertos, ¿verdad? Y ahí tiene a la Catrina hablando y 5 minutos después le pega a usted una palabra profética. ¿Usted creería la fuente de esa palabra? Si somos vasos de honra, por favor permítame enseñarle. Si usted es un vaso de honra, usted va a ser un vaso de honra siempre. No le estoy diciendo que usted es perfecto en su caminar, porque no habemos perfectos. La Biblia dice procurad ser, procurar. Pues no somos perfectos. Pero sí entendemos que ser un vaso de honra nos habla de una sola dirección de comportamiento en nuestra conducta cristiana. En medio de la congregación, muy agraciada, muy bien vestida, Dios le bendiga, hermano pastor, Dios los guarde, aleluya, aleluya.
Y cuando se mete al Facebook, ¡ala, hermano! Cuando le mira los TikToks, ¿verdad? Yo no soy muchito de eso, yo no tengo esa aplicación, no me gusta, pero escucho. Y ahí está la hermana. ¿Cómo así? Yo sé que, ¿verdad que suena chiste? Pues así de chistoso es ver a una hija de Dios tiktokeando, amado hermano, cuando he estado en un privilegio previamente el día domingo. Y no le estoy hablando de perfección, porque ninguno somos perfectos. Yo no tengo la mano limpia para apedrear a nadie, porque soy humano, también fallo. Procuro ir corriendo al altar y tirarme: Señor, perdóname, Padre, por haberle dicho cucaracha a esa hermana. ¿Me entiende? Pero no hace sentido. ¿Por qué? Porque si eres un Onésimo, si eres un vaso de honra, siempre vas a reflejar la honra al Señor en todo momento. Revise su perfil y revise lo que pega. Ay, regáñeme, pastor, si pongo algo. No, si no tengo por qué estarle regañando, si no soy su papá. Madure, crezca y aprenda a diferenciar lo bueno y lo malo. Ya los niños chiquitos de 6, 7, 8 años ya saben qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué se lo digo? Con amor. Porque usted fue diseñado para ser un vaso de honra. El vaso de honra no es igual a lo que está allá afuera. Los vasos que están afuera de la casa del Señor son vasos de deshonra. Eso dice la Biblia. Por favor, si alguien me ve por la televisión, no se pelee conmigo. Eso es lo que dice la Biblia. Yo lo que estoy intentando aquí es pastorear un redil del Señor, el cual me dio el privilegio de poder guiar. Pero no hace sentido que pegue cosas del mundo, que pegue: ay, qué lindo estuvo el concierto de Arjona, ¿verdad? ¿Cómo así, hermana? ¿Cómo así, hermana? No estoy enojado. Y si usted me busca, me va a encontrar pies de barro, lo va a hacer. Pero mi corazón como pastor es decirle: eso que está haciendo está incorrecto. Porque el Señor quiere que seas útil. Y dentro del perfil de ser útil a Dios implica honrar su nombre. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Los vasos de honra honran a su Señor. Mire lo que dice acá. Jesús fue ese vaso de honra que por amor se hizo siervo, siendo Dios. Siendo Dios. Él es Dios. Respetamos todas las religiones, pero para nosotros Jesús, dice la Biblia, es Dios. Es para que usted y yo salgamos de la dimensión del pecado. Él se hizo un vaso de honra por amor a ti, por amor a mí. Hermanas, hermanos, jóvenes, no nos confundamos. A veces damos, mire, dice la Biblia que de una misma fuente no brotan dos aguas. Pues pastor, pero si en el chorro del baño, si me sale agua fría y agua caliente, entonces si salen dos aguas de una misma fuente, no pueden fluir dos diferentes naturalezas. Pastor, Dios te bendiga, siervo del Dios Altísimo. Y el sábado vi en Tuturusco jugando fútbol. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La samaritana arrancó siendo un vaso de deshonra. Y es aquí donde todos tenemos la oportunidad. Por eso le digo, perfecto no hay uno. No es que mi pastor, no, su pastor también es imperfecto. Tú que me estás viendo por la televisión, ora por tu pastor, porque son los que más necesitamos oración, amado hermano. Los más atacados, como dirían aquí, o los más buscados, y no por guapos, sino porque los quieren bajar.
Sí, ¿verdad? Al pastor no le caen mujeres por guapo. Lo que quiere el enemigo es bajarlo. Y el pastor que se crea que es guapo, Dios mío, ya va para abajo. La samaritana inició siendo un vaso de deshonra. ¿Cuántos estamos de acuerdo para ello? Pero a través de Cristo Jesús y a través de un encuentro esa es la diferencia. El encuentro personal con Jesús. Porque lo que cambia, lo que muta, lo que permite que nuestro ADN sea cambiado, es un encuentro personal con Cristo Jesús. Pregunto, ¿cuántos queremos ser onésimos? Tienes que aprender a honrar al Señor en toda la dimensión de la palabra. Regrésate a casa hoy, revisa todos esos videos que has subido que son indebidos y bórralos. ¿Sabes por qué? Porque algún día te va a tocar que trasladar el evangelio a algún amigo, alguna amiga, un familiar. Hoy vengo tocado por Dios y efectivamente Dios viene, lo tiene pero ardiendo en su presencia. Hoy vengo tocado por Dios. La persona que le estoy hablando, ¿verdad? Vengo tocado por Dios y vengo de un servicio y realmente el Espíritu se movió y tocó mi corazón y vení para acá, vos que sos mi prima, voy a orar por vos porque siento el fuego de Dios. Y sí siento el fuego de Dios. Pero cuando la prima se acuerda del TikTok que pegó hace 4 meses donde dice que vas a venir a orar por mí, vos ¿cómo vas a venir a orar por mí? Revisa tu perfil y mira todas las barrabasadas que subís, aduciendo que eres pequeño y niño espiritual. Entonces, mi favor, no eres. Y se desperdicia la unción y el fuego de Dios, que efectivamente sí había sido tocado por Dios, estaba en un fogarón del Espíritu, pero como deshonró con sus publicaciones al Señor, ya cuando llega de veras con el fuego de como que la caperucita roja, ¿va? El lobo. Y cuando de veras llegó el lobo, nadie le creyó. ¿Por qué? Por todo lo que había hecho allá atrás. Hoy no vine a regañar a nadie, hermano. Y si por ahí va la situación, dele gracias al Espíritu Santo. Porque vive Dios que no era esto lo que yo le quería hablar hoy. Entonces la samaritana arrancó siendo un vaso de deshonra, pero un encuentro con Jesús la convirtió en un vaso de honra. Mire, los vasos de misericordia. Estos vasos de misericordia se encontraban en la entrada de los pueblos, pero estos no eran para ministrar la necesidad del pueblo, sino que estos vasos de misericordia que estaban en la entrada de los pueblos era para los viajeros. Por eso se conocía como vasos de misericordia. Y el Señor Jesús dice acá, mire, lo ilustró con toda claridad en la parábola del buen samaritano, lo que se conoce como el amor entrañable, el vaso de misericordia. Podemos ser vasos de misericordia cuando de nuestro corazón sale siendo vasos de honra. Pero para ser vaso de honra hay que pagar precio, hay que ser formado, hay que dejar que Dios opere en tu vida. Y para constituirte en un vaso, que son los vasos que describía en Isaías, el vaso de misericordia, representa a aquellos hombres y mujeres útiles, onésimos. Mire, yo no sé si a usted alguna vez, yo estoy seguro que sí, algún vecino, algún amigo, alguien que tal vez conoció en la fila del banco o llegó a su trabajo a solicitar algún servicio de algo, usted le ha podido trasladar esa palabra de honra y de bendición. Y cuando llegan le dicen, mire, yo ya tengo aquí varios días que vengo porque estoy haciendo unos mis trámites,
Pero yo en un par de oportunidades he visto que antes de que abran la ventanilla al cliente, usted está leyendo su Biblia y se pone a orar. Usted como que lo tienen controlado a uno, hermano. Sí es cierto, me gusta leer la palabra y antes de abrir la ventana al público, pues le pido al Señor que por favor me permita hacer un vaso de misericordia. ¿Y por qué un vaso de misericordia? Porque el vaso de misericordia entrega consuelo. Entonces yo realmente de lejos lo he visto un par de veces y he visto en un par de oportunidades, perdóneme, que usted se pone a orar. Ahí cuando está por almorzar, ora. Y yo quiero que usted, mire, yo no sé si usted es un siervo de Dios pero yo quisiera que usted por favor orara por mí. Y ahí cuando usted pone la mano, empieza a fluir el Espíritu. Y así dice el Señor: no te preocupes por la situación que te está aconteciendo. Yo le he permitido, como siempre el Señor tan bello, ¿verdad? Explicándonos, hermano, lo que no tiene que explicarnos, porque Él es Dios. Pues esto lo he permitido en tu vida porque necesito formar. Dice el Señor que dejes de estar haciendo esto y esto y esto, y no te preocupes porque el hombre que se fue va a regresar a tu vida, y esta vez viene con un corazón honesto porque ya yo lo traté en otro lugar y va a regresar a ti a pedirte perdón. Y dice: no te cargues porque tú has hecho las cosas bien delante de mí. Entrega palabra de consuelo. ¿Alguna vez se ha acercado con usted alguien? Familia, no familia, amigos, conocidos o desconocidos, y le ha dicho: mire, yo siento algo diferente en usted, hágame un favor, por favor, estoy pasando un momento difícil, ore por mí? ¿Alguien alguna vez le ha pedido palabra a usted de bendición? Paso de honra. Queremos ser útiles. ¿Cuántos anhelamos ser útiles? Seamos vasos de honra. Cuando veamos la necesidad, procuremos ser parte de su solución. Eso es ser un vaso de honra. ¿A quién honras? Si la gente se acerca a ti porque eres cristiana, hija de Dios, es porque tú tienes algo diferente y la gente lo va a percibir. Pero tengo que ser un vaso de honra. Yo tengo que honrar el nombre de mi Dios. ¿Cómo voy a honrar el nombre de mi Dios? Siendo un hombre sensato, una mujer sensata, no un hombre y una mujer sensacionalista que pega lo que se le ocurre en los perfiles. Y mire, es que yo no soy hipócrita. No le estoy diciendo que sea hipócrita. Lo que le estoy diciendo es: aprenda a dar testimonio que es hijo de Dios. Porque uno de esos días el Espíritu Santo lo va a agarrar, le va a dar una vuelta de calcetín donde usted de veras, amado hermano, esté en el fuego del Espíritu. Pero todo lo que posteó no le hace sentido a lo que usted está viviendo. Por no haber honrado el nombre de Dios, le es limitado ser un vaso de misericordia. Cuando la gente se acerque a ti, tienes que estar lleno del Espíritu. Tienes que estar lleno de la palabra de Dios. Tienes que ser un hombre y una mujer de conexión y de comunicación con Dios. ¿Para qué? Para que cuando la necesidad venga, tú puedas ser un vaso de misericordia para todo necesitado. ¿Y cómo lo logro, hermano pastor? Honrando a Dios y apartándose de toda fuente de mal. Miren lo que dice aquí: vasos escogidos, hombres y mujeres apartados por Dios con propósitos especiales. Dice aquí: y santos. Yo creo que el ejemplo más grande y más precioso que tenemos nosotros es el de aquel hombre que dice la Biblia que fue experimentado en quebrantos y dolores. Un hijo que había permitido la formación del padre. Cuando salido de las aguas bautismales, el Padre de la Gloria dice: este es mi hijo amado, en quien mi corazón se complace. Este es mi escogido. ¿Cuántos somos escogidos por parte del Señor en fe? Mire, hermano, yo sé que somos humanos y que todavía hay faltas y procesos que nos necesita Dios perfeccionar.
Pero si el corazón lo tenemos dispuesto delante del Rey, y realmente nuestro corazón genuino delante de Él es que Él sea un Dios poderoso que transforme mi ser integral, Dios lo va a hacer. Tenemos que aprender a ser vasos escogidos, hombres y mujeres en los cuales Dios coloque un propósito. ¿Cuál? Son múltiples los propósitos de Dios. Pero lo que te quiero decir en esta mañana, y quiero rogar al hermano del teclado, si me puede acompañar por favor, es: necesitamos ser perfeccionados para ser hombres y mujeres en un llamamiento eclesial, para ser útiles a la obra de Dios. ¿Anhela ser útil a la obra de Dios? Ponte de pie por favor en el nombre del Señor Jesús. Ponte de pie en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que constituirnos en hombres y mujeres útiles para la obra de Dios. Tienes que ser un hombre que honre sobre todo el nombre de tu amado Padre. Así que Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, amado Rey, con corazones agradecidos delante de ti, amado Dios. Padre de las misericordias, hoy queremos ponernos en tus manos, bendito Dios, y decirte: Padre, anhelamos el proceso de tu transformación en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que somos hombres y mujeres que en algunos momentos la debilidad ataca a nuestro ser. Fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra alma y fortalece también nuestro cuerpo, Señor, para que podamos ser vasos útiles, siervos onésimos, siervos de Dios, bendito Padre, que seamos útiles para tu obra, Señor, y que a través de nosotros otras personas con necesidad puedan conocer aún más de ti, amado Señor. Si tú necesitas un toque del Señor, el altar está abierto. Has intentado muchas veces avanzar y la vicisitud, la dificultad, la adversidad han puesto limitantes en tu vida. Ven y preséntate delante del Rey en esta preciosa mañana. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.